Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles a esta hora, donde ustedes y yo nos reunimos todos los miércoles para estudiar la palabra de Dios. Espero que todas las bendiciones de Dios hayan sido derramadas sobre usted, y si está pasando por un momento de dificultad o de angustia o de soledad, tenga confianza, el Señor está con usted. Estamos orando para que Dios lo bendiga, lo guarde, lo proteja, le provea todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Quiero, antes de empezar la enseñanza, recordar la petición que hicimos a todos para que participaran con nosotros en una ofrenda para los arreglos y cambios que tenemos que hacer en nuestro edificio por razones de abrir, que estamos pensando firmemente abrir el domingo 28 de marzo. Usted, si quiere entrar al primer culto, vamos a tener dos cultos. Un culto que va de 8 de la mañana a las 9:20. Pero tenga en cuenta que si el culto empieza a las 8 de la mañana, usted tiene que llegar más temprano, porque tenemos que tener todo un protocolo de seguridad. No podemos que la gente se amontone en la puerta. Entonces, si usted llega más temprano, mejor. A las 7:30 la iglesia ya está abierta. Entonces, si a las 7:30 usted entra, pues le van a quedar 30 minutos para que se arrodille ahí en su puesto a orar, a clamar al Señor, a agradecerle por volver otra vez al culto. Entonces, iremos hasta las 8:20, hasta las 9:20 más o menos. Luego, abriremos para el segundo culto. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al teléfono que está aquí al finalizar. Llamar a ese número telefónico. Ya seguramente el domingo vamos a dar otros números, pero inicialmente al cual usted puede llamar para decir, mire, yo quiero que me separen, hermanos, un cupo, o 2 cupos, o 3 cupos, porque yo quiero entrar al culto de las 8 o al culto de las 10:20. Entonces, tenemos que hacer unos arreglos. Ustedes, ya les expliqué que ha sido muy difícil durante este tiempo de pandemia en el tema financiero y económico, que algunas personas han ayudado y estamos ayudando, pero solicitamos que todos ustedes nos ayuden. Dije 20, 30 mil pesos. Yo ya deposité los míos, ya los entregué para ayudar a la organización y a la adecuación, particularmente del equipo, de la batería, y arreglar algunos equipos que se nos han tenido que trabajar mucho en este tiempo de pandemia. Así que gracias, que Dios los bendiga. ¿Cómo hacerlo, pastor? Pues usted los puede traer a la iglesia en un sobrecito, o los trae aquí, se reporta, o en su defecto aparece el número de la cuenta que dimos el domingo para que usted consigne ahí ese apoyo. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos y amigos en los diferentes lugares de Colombia, de Bogotá y del mundo, que nos comparten su testimonio y su experiencia y la alegría de participar con nosotros en el estudio bíblico. Vamos a orar. ¿Quieren orar conmigo? Vamos a decir: Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias por poder estar reunidos con tantos hermanos conectados en el Espíritu y a través de estas redes. Rogamos que tu gracia, tu misericordia nos cubra y que tu palabra en el día de hoy nos edifique. Usa al pastor como un canal para que tu palabra y tu bendición llegue a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bien, damos gloria a Dios por su misericordia. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Capítulo 16, Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del versículo 24 hasta el versículo 26. San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24 hasta el versículo 26. Lo tiene allá, yo voy a leerlo, lo leemos en el nombre del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Repitamos el 24, que va a ser la base de nuestro estudio bíblico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, qué interesante texto este. Y el Señor lo está diciendo precisamente según la narración de San Mateo en el anuncio de su muerte. Un poco entendiendo la situación que él mismo estaba viviendo, de cómo iba a morir y de hecho los padecimientos que habría de tener. Y todos lo sabemos, los que creemos en Cristo, que su padecimiento y su sufrimiento fue precisamente por nosotros. Y hay varias cosas que quisiera mencionar antes de meterme en la materia en sí. Uno observa que desde los primeros capítulos, cada uno de los evangelistas habla acerca del Señor y de cómo la gente iba tras él. El capítulo 4, por ejemplo, de San Mateo, en el versículo 17 y 18, está hablando acerca del inicio del ministerio del Señor Jesús. Y dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pero si seguimos leyendo, dice que en ese recorrido del Señor Jesús por toda Galilea, versículos 24 y 25, dice: y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y he leído estos versículos un poco para mostrarles a ustedes cómo el texto va hablando acerca de las multitudes que se iban acercando al Señor Jesús. Y cómo San Mateo aquí en estos textos habla de la cantidad de personas y las condiciones en las que cada persona estaba. Entonces habla de afligidos, dolientes, enfermos, gente atormentada, endemoniados, lunáticos, paralíticos, etc. Dice que le siguió mucha gente. El capítulo 5, ahí mismo de San Mateo, el versículo 1 dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto para observar las multitudes que le seguían y las razones por las cuales le seguían. Cuando uno lee a San Marcos, en el capítulo 2 de San Marcos, en el versículo 3 y 4, ya San Marcos, otro de los evangelios, otro de los evangelistas, dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dos elementos importantes. Traen a un paralítico, es decir, están buscando al Señor por la sanidad que le podía dar, a su amigo, o no sabemos si el paralítico le pidió a estos amigos que lo llevaran, no lo sabemos, pero dice la Biblia que ellos le llevaron. Pero hay otra condición: tuvieron que abrir la parte de la casa porque había una gran multitud. Es decir, le seguían también por los milagros. Ahora, San Juan también en el capítulo 6, en el versículo 25 y 26, San Juan 6, 25, dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto mis señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oiga, qué tremendo eso. Es decir, la Biblia y el Señor Jesucristo, o la Biblia nos está mostrando por qué razones la gente seguía al Señor Jesús.
Porque estaban enfermos, porque estaban lunáticos, porque estaban endemoniados, porque tenían dolencias, porque estaban paralíticos. Y aquí en este texto en particular, cuando San Juan habla acerca del pan de vida, es porque les había dado de comer y el Señor les dice, trabajen, no sean flojos, trabajen por la comida que perece. Dice, háganlo, trabajen, pero háganlo también por la comida que da vida eterna permanente, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y les da esto muy claro cuando el texto dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recuerden ustedes ahí mismo en San Mateo que estamos leyendo nosotros el capítulo 16, en el capítulo 15, en el versículo 7 y 8, el Señor les dice, hipócritas, mire cómo los llama el Señor. Aquellos que siguen al Señor solamente por estos elementos, por la sanidad, por el pan, por la comida, por el dinero, por estas cosas, el Señor aquí no los llama hijos. Isaías o el profeta ya los llama hipócritas. Dice, hipócritas, dijo el Señor Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. A mí me sorprende mucho cuando escucho algunos mensajes y sermones de personas que siempre están hablando de los milagros que el Señor puede hacer. Y claro, yo creo en los milagros, he visto a Dios hacer milagros toda mi vida y a través del ministerio personal y el ministerio de esta iglesia, de nuestros líderes y pastores, oímos permanentemente cómo Dios hace milagros, creemos a esas señales y a esos milagros, claro que sí, pero enseñamos claramente que el enfoque del evangelio no radica en estos milagros, no radica en estas sanidades, que es lo que generalmente se predica, un poco para atraer a la gente así. Puede que lo hagan como estrategia, pero se convierte las iglesias o el mensaje en esto en el centro, cuando no es. El Señor Jesús dijo claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. O serán añadidas, o sea que es lo importante es la salvación del ser humano. Y observen que nunca el Señor sanó primero dijo, no, siempre dijo tus pecados te son perdonados. Es decir, el énfasis está o radica en la salvación y luego en la sanidad. El énfasis radica en la salvación de una persona y luego en los milagros. Luego de la salvación vienen las bendiciones, no antes. Yo solamente oro por personas no cristianas para que Dios les haga un milagro, haciéndoles claridad, que oro por ellos solamente para que ellos puedan ver la gloria de Dios. Nada más. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Observen que el texto dice que el Señor, desde el profeta Isaías y el Señor Jesús lo ratifica aquí, les dice hipócritas. Porque no están buscando al Señor por la verdadera razón por la que hay que buscar a Dios, que es la salvación del alma. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra hipócritas allí? Que no eran verdaderos seguidores de Jesús. Cuando usted habla de una persona hipócrita, es que tiene, ¿qué? Doble cara. Que frente a usted es una y detrás de usted es otra. Y hay mucha gente hipócrita. Ay, dígame a mí, pastor, por tantos años, creyentes que uno les ve una cara, pero realmente tienen otra. Gracias al Señor por el discernimiento que nos da para poder manejar estas condiciones. Personas que uno cree que realmente aman y sirven a Dios. Y no, como dice la Escritura, sirven a su propio estómago, a su propia necesidad, a sus propias pasiones y deseos. Cuando ellos los colman en algún lugar o cuando ya no tienen una cobertura, entonces ellos dejan ver lo que realmente había en ellos. Hoy vamos a ver, entonces, si estos son hipócritas, usted me dirá, pastor, si entonces esta gente es hipócrita, ¿cuáles o quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús? ¿Quiénes son
o cuáles son los verdaderos seguidores de Jesús, o qué condiciones deben cumplir los verdaderos seguidores de Jesús. Ahí lo tenemos en el texto que leímos, San Mateo capítulo 16, en el versículo 24, está bien claro si usted lo quiere rayar allí. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay que hacer una alusión a esto, si alguno quiere. El servicio al Señor es voluntario. La entrega del Señor es voluntario. Ya desde el Antiguo Testamento Dios determinó el camino de la ciencia, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El hombre desde el principio eligió el mal. Siempre la Biblia pone en la mesa la posibilidad de obedecer y de desobedecer. La obediencia y la desobediencia. Siempre. Desde el principio Dios le dio libre albedrío al hombre. Libre facultad de elegir o de decidir. Y ya lo vemos en el huerto del Edén. Desde allí mismo aparece esto. Y a mí me llama mucho la atención que en el ministerio del Señor Jesús también fue así. Dice, si alguno quiere. Es decir, esto es un asunto de querer. No soy cristiano por tradición. No soy cristiano porque me obligaron mis padres. Soy cristiano porque tengo el poder de elegir y el poder de decidir amar a Dios o no amarlo. Y un día yo decidí amar a Dios y servirle a Jesús en el santo ministerio. Entonces nadie podría decir, porque hay unas gentes, yo digo, ignorantes, torpes en la calle, que creen que somos borregos, creen que somos arrastrados y traídos y obligados a la iglesia. No, ellos son los ignorantes y los torpes, porque dicen que nos traen a la iglesia para que traigamos los diezmos y las ofrendas. Hay mucha gente en la iglesia que no diezma ni ofrenda. ¿Quiénes lo hacen verdaderamente? Los que han entendido y comprendido el Evangelio, los que entienden lo que la Biblia quiere, los que entienden sus compromisos con Dios. Pero hay mucha gente que no. Y entonces señalan y culpan y dicen cosas como si nosotros fuéramos estúpidos o ignorantes o no tuviéramos conocimiento. No, que nos respeten. Nosotros fuimos llamados por Dios y aceptamos su llamado. Si ellos no lo aceptaron, ese es el problema de ellos. Si ellos no entienden lo que significa la salvación y la vida eterna y el cielo, problema de ellos. La Biblia dice claramente que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo me siento privilegiado, honrado. Es un honor ser cristiano. Es un honor amar a Dios. San Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después también al griego. Y yo soy feliz de haber sido llamado por Dios y el Espíritu Santo haber obrado en mí de tal manera que yo he aceptado este llamado para servir a Dios. Entonces, que se les quite de la cabeza que yo soy un ignorante, un pobre estúpido que soy llevado. No somos eso. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos privilegiados. Somos sensibles a la voz del Espíritu. Nuestro corazón fue tocado por el Señor y ahora estamos en sus caminos y en sus sendas y esperamos la vida eterna. Nadie me obligó. Y nadie está en la iglesia obligado. Yo le decía a alguien hace algunos días, la iglesia tiene una puerta tan grande para entrar como igual de grande para salir. Hay muchos que salen porque tienen que viajar, porque tienen que ir, porque cambiaron de ciudad, porque cambiaron de barrio. Otros sencillamente porque quisieron salir y son libres. Y esto no nos afecta en absoluto para nada, al contrario, enriquece la obra misionera porque la enriquece, pero somos libres. Eso lo quería mencionar para quitar ese concepto del mundo secular o de los que no conocen a Cristo, que creen que somos llevados como si nosotros no tuviéramos facultad para pensar y para decidir. Igual, en las iglesias cristianas hay liberales y conservadores y el centro democrático y hasta de izquierda habrán.
No lo entendería mucho, pero hasta lo sabrá. Pues somos libres. Entonces, eso está claro. Miren que es la Biblia, es el Señor Jesús quien lo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 3 cosas. Primero, negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Es decirse a uno mismo? No. Es hablar con uno mismo y tomar decisiones y decir no a mis deseos. Conozco a Dios. No a mis pasiones. La vida que tenía antes es ya no más. Ahora el Espíritu Santo tiene el control de mis pasiones y de mis deseos. Y déjenme aclarar esto. ¿Es que acaso una persona que era alcohólica y cuando llega al Evangelio y llega a Cristo y Cristo lo cambia, no siente deseos de volver a tomar? Muchos sí. Unos no, pero otros sí. ¿Por qué no lo hacen entonces? ¿Porque la iglesia les dice que no? No. Porque ellos ya saben qué significa negarse a sí mismo para poder seguir a Jesús. ¿Acaso hemos perdido esta naturaleza humana? Esta naturaleza humana sigue aquí. San Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Pero ¿sabe por qué no se hace? No porque el pastor diga que no. No porque la iglesia diga que no. No porque los líderes digan que no. Es porque yo ya me niego a mí mismo, porque ya no vivo yo, dice San Pablo, ahora Cristo vive en mí. Yo ya renuncié a mis intereses. Ya renuncié a mi nombre, a mi fama, a mi exaltación. Yo recuerdo que cuando se lanzó el programa en Bogotá con el alcalde Lucho Garzón, que era un día sin hambre, Bogotá sin hambre, nosotros fuimos los que elaboramos ese programa y desde esta iglesia, desde este lugar donde yo estoy hablando, se lanzó el programa aquí al frente. Aquí vino Caracol y RCN a hacer la primera transmisión, con eso se abrió el noticiero. Y aquí al frente, en el salón comunal, porque aquí no cabía la gente, ni los periodistas, ni tanta gente que vino, se lanzó el programa. Y luego vinieron para hablar conmigo acerca de si yo podía concederles una entrevista, un tiempo, media hora. Me llamaron de los canales y yo dije, pues si ustedes permiten, claro que sí, si ustedes quieren yo lo hago. Pero me pusieron una condición. Que no hablara de la iglesia ni del evangelio, que hablara del programa social. Y entonces yo les dije, si no puedo hablar de la iglesia y del evangelio, y ustedes solamente quieren que hablen de lo social, no podemos hacer la entrevista. Y renuncié a ellos. Renuncié a esa entrevista porque ellos iban a arreglar todo de tal manera que no apareciera por ningún lado ni el evangelio, ni la iglesia, y eso no podía aceptarlo. Porque yo ya renuncié a mi exaltación, porque yo ya renuncié a mi nombre. Todo lo que procuro es exaltar al Señor en todo lo que hago. Y cuando el Señor dice negarse a sí mismo, quiere decirnos es dejar de hacer lo que me da la gana. Es dejar de hacer lo que yo quiero. Es olvidarme de mí mismo y de que yo ocupe el primer lugar. Eso es negarse a uno mismo. Dejar mi exaltación para exaltar al Rey, para exaltar al que murió por mí, el que entregó su vida por mí. Aquí en este texto lo que quiere decir es colocar a Dios en el primer lugar. Aquí lo que quiere decir es que nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir debe ser como Dios dice en su palabra. Eso es negarse a uno mismo. Pero si aún vienes a la iglesia y asistes a cualquier iglesia y aún vives bajo tus impulsos y bajo tus pasiones y bajo tus peleas y bajo tus cosas, pues no eres seguidor de Jesús, porque lo primero que identifica a un seguidor de Jesús es su negación a él mismo y la exaltación, no de él, sino del Señor. Miren lo que Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, que Angie nos va a ayudar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuchen eso. Para mí el vivir es Cristo. Y si no vivo para Cristo,
prefiero morir. Ah, qué hermoso eso. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Clarito. Y cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, escuchen. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso. ¿Qué más podemos decir a eso? Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Qué tremendo. Ese es un verdadero seguidor de Jesús. Vamos a la segunda parte del versículo. Si dice, si alguno quiere venir, pues, niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz. Todos sabemos que la cruz era un símbolo de sufrimiento. Que la cruz significa sufrimiento. O significa agobio prolongado. Y que la intención de la cruz en un principio era mostrar al pueblo a alguien que sufría por su culpa o por su pecado como una forma de retribuir. Era una retribución que recibía el delincuente o el pecador por el acto en el cual había delinquido o por el pecado que había cometido. Entonces, en aquel tiempo las leyes y las costumbres hablaban claramente que los homicidas, que los ladrones tenían que ir a la cruz. Como en algunos países la cadena perpetua o la silla eléctrica, pero esta era la costumbre de aquel tiempo. Era la peor ignominia que podía tener una persona y su familia. Era una demostración viva y clara que este hombre o esta familia, y esto los arrastraba a todos a la ignominia, a la vergüenza total, cargaba una cruz hasta arriba y allí era crucificado. Y sí, realmente eso era. Y los que hemos leído la Biblia, nosotros vemos desde el profeta Isaías, y de pronto atrás, pero déjenme solamente mencionar al profeta Isaías en el capítulo 53, hay varios versículos en los que Angie nos va a ayudar. 53, el versículo 3, el 5, el 7 y el 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo escatimamos. Y no lo estimamos, es decir, no lo valoramos. Eso es lo que quiere decir el texto. Es decir, que Cristo, Jesús Cristo, muere en la cruz, y muchos seres humanos, muchas personas, no le dan el valor a eso. No le dan la importancia a esa muestra inmensa de amor por nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahora el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escuchen eso, qué tremendo. Ahí está todo el desarrollo del sufrimiento que iba a tener el Señor Jesucristo por nosotros. Y estoy hablando de esto porque el texto dice tome su cruz. Y tomar la cruz de Cristo significa participar del sufrimiento, participar con Él de las situaciones que Él pudo pasar. Y la Biblia dice claramente que ninguno de nosotros ha padecido hasta la muerte. Que ninguno de nosotros ha padecido hasta derramar nuestra propia sangre. Yo me acuerdo que hace algunos años, cuando se perseguía tanto la predicación del Evangelio, fui a predicar a un lugar y mientras estaba predicando, una piedra me reventó la cabeza. Y eso no era nada. Eso lo que hizo pues me rompió la cabeza y la sangre y la cosa, pero eso lo que me dio fue más fuerza y más valor. Estábamos en el Tolima, en Mariquita, Tolima, en un trabajo con jóvenes, habíamos llevado como 80 jóvenes
para invadir esa ciudad y predicar el evangelio donde ganamos tanta gente para el reino. Yo dirigía este programa de ayudando a una iglesia pequeña con jóvenes. Y una tarde cuando inauguramos en la plaza central, que quedaba cerca a la plaza de mercado, un hombre tomó desde allá una naranja y preciso, yo estaba predicando y me pegó con ella. Todo el mundo esperaba mi reacción y el Espíritu Santo me tomó y yo dije, el que me tiró la naranja, pues gracias por tirármela, pero no le van a alcanzar porque no es una la que necesitamos, somos más de 40, entonces por favor tire las 40 que a todos nos gustaría comernos una naranja. Pues esto causó risa, pero además destensionó el ambiente y encontramos el favor de la gente. Déjenme decir cosas como estas. Alguna vez hice una campaña en el barrio principal, en el Perdomo, en la plaza principal. Ahí armamos los equipos. Eran 4 días de campaña. Yo era el predicador. Y un domingo por la tarde, cerrando la campaña, un borracho se paró al frente de mí y empezó a gritarme obscenidades y vulgaridades. Y había un hombre que yo había visto durante todo el tiempo allí oyendo el mensaje. Se había venido de una de las cantinas que queda ahí al frente, de los bares que dan al frente, se había parado ahí. Y él oía cómo me decía atrocidades y vulgaridades y quería subirse a la tarima. Hasta que llegó un momento en que este hombre vino donde el que estaba gritando todas estas cosas, le dijo, se queda callado y quieto. Y cuando le dijo que por qué algo le dijo una grosería, el mismo compañero de él sacó la mano y le dio una trompada y lo tiró en el piso. Y ahí lo dejó sentado. Y ahí durante todo ese tiempo acabamos la campaña. Y eso lo llama uno sufrimiento. Cristo sufrió más por nosotros. Cristo sufrió más por nosotros. Y no lo tuvimos en cuenta. Cuando nosotros sufrimos y padecemos realmente por la causa de Cristo, pues entonces somos participantes de esos padecimientos. Y qué bueno para poder participar con el Señor Jesucristo de eso. Cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Escuchen, Pablo estaba preso, sino participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Ustedes saben qué son las aflicciones, saben qué es estar afligido por el Evangelio según el poder de Dios. Eso es muy importante. Que usted entienda que hay momentos de adversidad y de dificultad. Es que yo no entiendo por qué nos enseñan a nosotros que no hay que padecer y que no hay que sufrir y que no hay que llorar. Si la Biblia dice que el Señor enjugará todo llanto. Si la Biblia dice que somos participantes de los sufrimientos por la causa de Cristo cuando nos vituperan y cuando nos maltratan diciendo todo mal contra nosotros, mintiendo. Pero la idea que tenemos es que no hay por qué sufrir y no, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Acuérdense, el domingo antepasado estuve hablando acerca de los cantos que Dios da. Y uno de los cantos es el canto de la aflicción y el canto de la sumisión. Someter mi voluntad al Señor. Déjenme leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Miren, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes. Escuche, gócense, alégrense cuando estén sufriendo por la causa de Cristo, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Un cristiano que no padece sufrimiento, persecución, angustia por la causa del Señor. Este texto lo está diciendo. Si no tiene esos padecimientos, el glorioso Espíritu de Dios no reposa sobre él. Pero dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Entonces, hermanos, tomar la cruz es enfrentar la burla. Tomar la cruz es enfrentar la crítica. Tomar la cruz es enfrentar el menosprecio. Tomar la cruz
Es la decisión de amar y obedecer a Dios por encima de lo que sea. Eso es tomar la cruz. Es la decisión de amar y obedecer a Dios por encima de lo que sea. Y el Señor Jesús, para cerrar, ya vamos a ir cerrando este punto. Cuando escribe San Lucas en el capítulo 6, versículo 22 y 23, miren lo que dice. Dice, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Hay familia que dice, no, ya con estos no, ustedes ya no son de su familia, no nos invitan a sus reuniones. Mejor que no nos inviten a sus reuniones y a sus parrandas y a sus juergas. Mejor, porque tampoco nos gusta ir. Pero ellos empiezan a separarnos porque nosotros pertenecemos a Cristo. Y el Señor dice, son bienaventurados cuando los vituperen y los desechen como malos, como no aceptables por causa del Hijo del Hombre. Dice el versículo 23, gócense en ese día, alégrense en ese día, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Usted empieza a llorar, ay, que mi familia, que ya no me ama, que mi mamá no me ama, que mis hermanos ya no me invitan. Ay, ¿qué le pasa, hermano? Mire, ¿usted qué prefiere? Que sus hermanos le den besos y lo abracen. Pero el texto dice, gócense en aquel día y alégrense, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué prefiere usted? ¿Su familia mentirosa, dedicado al pecado, o ser exaltado por Dios? La causa de Cristo y la cruz de Cristo trae consecuencias en la carne funestas, pero trae recompensas eternas. Eternas. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y por último, ya terminemos esta noche, dice el texto en el versículo 24 de San Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego dice, sígame. Sígame. ¿Qué es seguir a Jesús? Hablemoslo generalmente. Seguir a alguien es ir tras esa persona. Es imitarlo. Y el Señor dice claramente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. San Juan dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y moraremos en él. Y tengo aquí, Angélica nos va a ayudar a leer lo que Pablo dice acerca de ser imitadores. Si nosotros seguimos a Cristo, si seguir a alguien es imitarlo, Pablo nos hace recomendaciones, Dios nos hace recomendaciones a través de San Pablo acerca de la imitación que tenemos que hacer. Vamos a leerlo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oigan esto. Y luego, cuando Pablo dice, ahí es tremendo, cuando él dice, sean pues imitadores de Dios, y dice cómo debe ser, dice, como hijos amados. Imiten a Dios como hijos amados. Nosotros sabemos que Dios nos ama y nosotros le amamos a Él, por esa razón debemos imitarlo. Y cuando ya va y escribe la epístola a los Filipenses en el capítulo 3, el mismo Pablo en el versículo 17, él empieza ahora a pedirle a los creyentes de Filipos, les dice, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esto es muy importante y déjenme hacer un paréntesis aquí, es muy importante.
no solamente que seamos imitadores de Dios, sino que nosotros seamos dignos de imitar. ¿Dignos de imitar en qué? En palabra, en conducta, en fe y en pureza. Porque un imitador de Cristo tiene que ser una persona digna de imitar. Pero usted no me puede hablar a mí que es un imitador de Cristo, pero la gente no quiere imitarlo a usted por sus actos, por su comportamiento, por su deshonestidad, porque usted no cumple su palabra, porque usted es vulgar, porque usted es grosero, porque usted no ha cambiado su vocabulario, porque usted se llena de ira y quiere reventar todas las cosas, no tiene mansedumbre, porque no tiene paciencia con su esposa o con su esposo, con sus hijos. Usted no es digno de imitar. Y San Pablo dice aquí, sean imitadores de mí y de los que así se conducen, como ejemplo. Y una de las evidencias claras de ser seguidor de Jesús es que seamos dignos de imitar. Qué bueno cuando alguien, los muchachos, los niños dicen, yo quiero ser pastor. O los jóvenes dicen, pastor, reconozco la forma en que usted vive, cómo cumple su palabra, cómo actúa. Eso es un orgullo humano, pero la gloria es para Dios. Pero usted como líder, usted debe ser digno de imitar. Si no es digno de imitar, usted no es líder de nada. Usted tiene que consagrar su vida al Señor y decir, y para poder llegar a decir, como San Pablo, sean imitadores de mí. Y ya el Señor le pedimos que nos ayuden. Y luego por allá Él dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero mire que dice, sean imitadores de mí y de los que así se conducen, se comportan. Y ya el escritor de la epístola de los Hebreos, para cerrar, me marcó este versículo a mí, que no lo tenía rayado, pero lo tomé. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos 6, 11 y 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es mi recomendación? Que es la que Dios está dando aquí. Que ustedes procuren imitar a los que por la fe y la paciencia heredaremos las promesas. Pero el personaje digno de imitar por encima de todo es Dios, es Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Y cuando alguien está dispuesto, cuando alguien dice, yo quiero ser discípulo del Señor Jesús, pues 3 cosas básicas están aquí. Tiene que aprender a negarse a sí mismo, que es decir no a mí y sí al Señor, a su exaltación. Segundo es tomar su cruz. Y tomar la cruz es tener la capacidad de enfrentar la burla, el menosprecio de la familia, de los amigos y de mucha gente para servir al Señor. Y por último, dice que debemos ser seguidores. Síganme, es decir, imitadores de Cristo. Que esta noche esta palabra nos bendiga, nos edifique y nos ponga en alerta de lo que como cristianos estamos haciendo. Yo espero que pronto que abramos la iglesia, muchas personas vendrán a la iglesia ni siquiera por el mensaje que han escuchado, sino porque usted durante este año que no ha estado en la iglesia ha sido un imitador de Cristo, y estas personas quieren vivir como usted vive, imitar a Cristo e imitarlo a usted en su vida familiar, personal, financiera, familiar, etcétera, etcétera. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Podemos hacer una oración para decirle al Señor que nos ayude. Padre nuestro, Señor amado, te rogamos que nos ayudes. Sabemos que no es fácil, pero tomamos libremente la decisión de seguirte, de negarnos a nosotros mismos. Señor, de tomar nuestra cruz y de seguirte, de imitarte. Darnos el valor y la fuerza. Que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza
para ser un verdadero testimonio a los que no te conocen, empezando por los de nuestra casa, nuestra familia y con todos los que están cerca o lejos de nosotros. Lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Hermanos, los bendigo a todos. Me alegra poder saludarlos. Que el Señor nos ayude para ser verdaderos seguidores de Jesús y no solamente creyentes o discípulos que vamos detrás de las cosas que Dios da sin comprometernos. Estamos en las manos del Señor. Tengan una feliz noche. Nos vemos el domingo siendo la voluntad de Dios, 9:30 de la mañana. Envíe este link a todos sus familiares, a todos sus amigos, envíelos, que ellos también puedan escuchar esta palabra. Dios los guarde a todos. Feliz noche.